Saludos a todos, buenas tardes. Les saluda su amigo y su hermano Ezequiel Hernández. Yo soy el dueño del canal, Brother Hernández. Les quiero dar la bienvenida y les quiero dar las gracias de un servidor si están viendo este video y están visitando mi canal. Si les gusta el material de este canal, les pido que se suscriban y que compartan los videos para compartir con otras personas y para que también YouTube pueda recomendar más estos videos y este canal. Eh, Como cristianos, hay muchas cosas a través de los años que aprendemos. Yo la verdad tengo ya 11 años de ser salvo, 10 años, perdón, 11 años ya de creyente, de ser salvo, y la verdad es que es increíble la cantidad de información con la que este, nosotros nos podemos encontrar en el estudio de las escrituras, en el estudio de la historia secular y la historia de la iglesia. Entonces, en lo personal, estos últimos 10 años, 11 años, perdón, ya en agosto, desde que el Señor me salva, la verdad es que muchas cosas han cambiado en mi vida personal desde que el Señor me salva. Pero también una de las cosas que han cambiado ha sido la madurez espiritual y la madurez en el estudio de las Escrituras. Y si tú eres un creyente, creo que eso es algo que, de mi punto de vista, en mi opinión, es algo que tiene que suceder. Poco a poco tienes que ir madurando, poco a poco tienes que ir viendo las cosas eh, más bíblicas, si lo vamos a poner así. Y es difícil, para serles honestos, es difícil eh, porque es una responsabilidad grande el estudiar las escrituras y en lo personal no soy una persona muy, que se meta en muchas discusiones. Siempre he sido una persona pasiva, de un carácter tranquilo. Pero bueno, Dios puso en mi corazón subir esta información en YouTube, en este medio de YouTube, ¿verdad? Gracias a Dios que todavía YouTube, hasta cierto punto, en mi opinión, todavía permite que la gente suba sus opiniones. Y, y sí, definitivamente estamos en tiempos difíciles, por supuesto, pero tenemos que seguir adelante, tenemos que poner la información para las personas. Y como creyentes creo yo que es una lucha constante, así es como yo lo miro, no solamente con el mundo, contra Satán, sino también con muchos grupos, muchos movimientos, muchos falsos maestros, perdón, y y bueno, estos videos son para darles algunos datos importantes. Mis videos pretenden darle la gloria al Señor, por supuesto, a quien me salvó, a mi Señor Jesucristo. Y si eres cristiano, te doy gracias. Gracias por ver estos videos. Puede que no estemos de acuerdo en todas las cosas, pero las cosas más importantes yo creo que deberíamos estar de acuerdo, como la salvación y cómo ser salvo, la autoridad de las escrituras sobre el creyente, entre otras cosas más. Este, quiero entrar en materia, quiero entrar en la materia que quiero hablar hoy, que quiero compartir con ustedes. Y se trata de no sé ni qué título ponerle, pero realmente quiero hablar acerca de la importancia de escudriñar las escrituras en su contexto completo, tanto histórico como su contexto eh, a quién se dirigía el Espíritu Santo por medio de los apóstoles cuando escriben las diferentes cartas. Y eh, he estado ya de ese tiempo, hace años de hecho, estudiando este tema, pero ahora, recientemente que está subiendo videos a mi canal y que la gente ha estado viendo los videos, que de hecho estoy agradecido con Dios y con ustedes también.
este, desde que empecé a hablar del tema de raíces hebreas, parece que la gente ha reaccionado, algunos bien, pero casi en su mayoría mal. Pero casi la mayoría de los comentarios es que al parecer nosotros los creyentes, los cristianos, estamos ciegos aparentemente, y también aparentemente según algunos de raíces hebreas, eh, no estamos interpretando bien las escrituras. Raíces hebreas enseña que, y no es el único grupo de hecho, que se debe de guardar la ley, que tienes que guardar los mandamientos para estar bien con Dios. Y de hecho he hablado con varios, y algunos opinan que se debe de guardar la circuncisión, otros no, otros afirman que se deben de guardar las fiestas. eh, y bueno, este es otro tema, ya después un día hablaré de las diferentes fiestas, pero muchos de ellos afirman que el cristiano debe de guardar las fiestas y usan muchos versículos fuera de su contexto, tanto histórico, no los ponen en el lugar adecuado y aparte de esto, sacan fuera de contexto un versículo y dicen un montón de cosas. Ahora, eso no es nada nuevo. Esto es algo que siempre se ha mirado. Eh, por ejemplo, en las iglesias, antes de yo ser bautista, en las iglesias apostólicas, hacen mucho esto. Entonces, Raíces de Verdad no es el único grupo que saca fuera de contexto las escrituras. Tenemos que ser honestos. Pero de cristiano a cristiano, de creyente a creyente, si estás viendo estos videos de todo corazón, desde aquí, desde el confort de mi oficina, de mi casa, de mi espacio, eh, déjame decirte que tienes que escudriñar las escrituras de, en un contexto honesto y un contexto histórico eh, apropiado. Ahora, yo sé que no es tan fácil hacerlo porque hay mucha información que es necesaria, pero quiero compartir en este video alguna de este contexto para que ustedes puedan de esta manera interpretar las escrituras de una manera más ubicada, por decirlo así, y tratar de entender el trasfondo de qué es lo que está pasando, por qué se está diciendo lo que se está diciendo. Y esto nada más, como les digo, esta es mi opinión, lo que yo he aprendido a través de estos años y también compartir estos puntos. Puede que ustedes tengan un poquito en cuestión de diferencia en estos puntos, pero si ustedes ponen atención a lo que les voy a mostrar, van a ver que eh, es verdad lo que les voy a decir. Y, y bueno, sin más ni menos, vamos a entrar al material de hoy. Le voy a compartir como siempre mis notas en su pantalla. Si es que tengo mis tres pantallas aquí y, y yo sé que ustedes no pueden ver, ¿verdad? Pero tengo tres pantallas aquí, entonces tengo que estar mirando las tres pantallas. Por supuesto, la pantalla principal es esta. Y aquí tengo otra y aquí tengo otra. Así es que, si el Señor permite, por supuesto, también un día les compartiré cómo tener tres pantallas. Súper barato, súper sencillo. Y lo que pueden ocupar para hacerlo. Pero bueno, eso ya será para otro video. Y lo hago porque amo al Señor, por supuesto. Y para que si ustedes quieren tener una, ah, un setup o no sé cómo se dice, un setup, un set de esto para trabajar más eficiente, para estudiar más eficientemente. Y de hecho yo también uso esto para cosas profesionales, para eh, mi uso profesional. eh, lo puedes usar tú. Pero bueno, la gloria es para el Señor que nos da cerebro para pensar, por supuesto. Ok, entonces voy a compartir la pantalla con ustedes. Vamos a agrandar esto. Y voy a acomodar mi pantalla un poquito mejor. La voy a hacer más chiquita aquí, así es que
está muy chiquito aquí. Es un poquito más grande. Ok, y ahí estamos un poquito mejor. Entonces, como les decía, este, estas son mis notas de mi estudio personal a través de los años en las diferentes eh, comentarios. Hay diferentes comentarios, hay diferentes Biblias de estudio. La mayoría que yo uso son en inglés, la verdad. Hay mucho más material en inglés que en español. Esa es mi experiencia. Como no tengo problema con el idioma, pues, perdón, puedo desarrollarlo un poquito mejor de inglés y traducirlo al español y de esta manera darles esta información. Pero bueno, vamos a empezar en la pantalla izquierda, que ustedes pueden ver aquí, donde tengo mi mouse. Y vamos a empezar eh, con los eventos bíblicos históricos. Y para que ustedes puedan ubicar de esta manera eh, cuándo es que se escriben las diferentes cartas y a quién se las escribe los apóstoles. Debemos hacer esto un poquito más grande. Ok, allí. Ok, entonces vamos a empezar con los eventos bíblicos históricos, de los cuales todos sabemos, todos estamos familiarizados con esto. Entonces, en el año cuarto, antes de Cristo, por supuesto, es cuando nace nuestro Señor Jesucristo. Yo pienso que todos están familiarizados con esta fecha. 29 después de Cristo es cuando viene Juan el Bautista y comienza su ministerio. En el año 29 también después de Cristo, el Señor comienza su ministerio. Ok, si ustedes recuerdan la cena, el apóstol, perdón, el profeta Juan el Bautista, eh, él viene por mandato del Padre, viene a predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados, y él es el que bautiza al Señor Jesucristo, aunque el Señor Jesucristo era y es sin pecado, pero aún así el Señor Jesucristo se somete a lo que el Padre le había dicho a Juan quisiera, que era predicar el arrepentimiento a las personas de Israel en ese tiempo y bautizarse. Entonces, el Padre envía a Juan el Bautista con este mensaje y el Señor Jesucristo viene y es eh, bautizado por Juan el Bautista. Entonces esto ocurre en el año 29, ¿ok? Para que tengamos una idea del contexto histórico. En el año 33, en el año 33, 3 años después de que el Señor, entre 3 a 4 años, dice las escrituras que son 3, podríamos decir que en el año 30 el Señor comienza su ministerio, pero bueno, en el año 33 fue cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, resucita y aparece a los discípulos por 40 días y les da la gran comisión. ¿Ok? Este es un evento súper importante. Ustedes saben de esto, Mateo 28, Marcos 16. En el año 33 al 35, después de Cristo, después de que el Señor resucita, por supuesto, hubo muchos convertidos y también viene la persecución de los discípulos del Señor eh, y de los apóstoles, obviamente. Esto fue allí en su país natal de Israel, Judea, por supuesto, Jerusalén, es donde viene esta persecución. En el año 35 después de Cristo, Esteban, uno de los diáconos, eh, fue martirizado y se esparcen las iglesias por toda Judea y Samaria. Okay, muy, muy importante esto. En el año 35 también viene la conversión de Saulo, que si no nosotros lo conocemos como Pablo. Entonces, brevemente, históricamente, esos son datos importantes
Perdón. Y no se nos debe de olvidar analizar este contexto histórico. Muy importante esto. Ok, ahora los libros escritos por orden cronológico, los diferentes libros de las escrituras del Nuevo Testamento, sabemos que son 27 libros del Nuevo Testamento y son 39 del Antiguo Testamento. Entonces, los libros por orden cronológico los acomodé aquí cronológicamente y vamos a analizar cada uno de ellos y los años, ¿ok? Entonces, eh, en el año 49 a 50 se les escribe la carta a los creyentes de Antioquía, Siria y Cilicia, ¿ok? Y esto fue de la advertencia, o esto fue para advertir de los falsos hermanos que querían judaizar a la iglesia en Antioquía. No sé si ustedes recuerdan esto. Entonces, el primer registro escrito por mano de los apóstoles fue esta carta. Entonces, a mucha gente se le olvida, pero sé que raíces hebreas, y no solo raíces hebreas, sino muchos que quieren judaizar a la iglesia, diferentes grupos, se les olvida que desde el principio, desde el año 49, años 50, antes de que se escribiera cualquier otra carta, cualquier documento, se escribe esta carta advirtiéndole a los creyentes de Antioquía que no debían de guardar la ley de Moisés, que no debían de circuncidarse, eh, y desde el principio arreglan esta situación. Y se los voy a poner, de hecho, eh, rapidito la escena para recordar de qué estamos hablando, por supuesto. Déjenme, voy a abrir aquí mi Biblia y lo voy a compartir con ustedes rapidito. Ok, estamos hablando que esta carta es esta carta que ustedes pueden ver aquí en Hechos 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces, los que vinieron de Judea fueron a, a las iglesias que estaban en Antioquía y prácticamente fueron y dijeron, si ustedes no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Entonces hubo esta gran discusión o este gran desacuerdo, y es cuando la iglesia de Antioquía manda a Pablo y a Bernabé a Jerusalén a ver si esto era verdad, porque estos creyentes que venían de Jerusalén fueron con esa enseñanza para allá. Y aunque no nos dice la escritura, pero fueron para ver si era verdad. De hecho, si lo leemos un poquito más ahí nos dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Entonces, ellos habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Ok? Muy interesante esto. Entonces, más adelantito vamos a la conclusión del tema. En Hechos 15:22, después de que tuvieron esta reunión todos los apóstoles con los ancianos de la iglesia en Jerusalén,
empiezan a debatir prácticamente este asunto y llegan a una conclusión. Entonces, en Hechos 15:22, entonces pareció bien a los apóstoles de los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, Silas por supuesto el compañero de Pablo después, en su viaje misionero, varones principales entre los hermanos, y escribir, aquí es donde se nos registra la primera carta escrita por los discípulos, antes que cualquier carta, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien, muy importante aquí, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los ídolos, de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado, y de fornicación, de las cuales cosas si guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Así que los que fueron enviados descendieron a Antioquía, reuniendo a la congregación, entregaron la carta, ¿ok? Habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Entonces, esta carta, amigos, amigas, damas y caballeros, fue escrita entre el año 49 y el año 50. ¿Ok? Esa carta fue enviada a las iglesias de Antioquía, de Siria, perdón, Siria aquí se escribe con S, y Cilicia. Entonces, desde el principio hubo grupos que estaban con los apóstoles, hermanos aparentes creyentes, que sacaron realmente a relucir su verdadera intención. Querían judaizar a la iglesia del Señor, a lo que el Espíritu Santo inmediatamente pone un freno, les dice, no. Y los apóstoles escribieron esta carta. Entonces, es muy importante situar este evento histórico en la iglesia para poder trazar y interpretar bien las demás escrituras. Porque si no, puedes enseñar cosas que no son, como en mi opinión, Raíces Hebreas está haciendo. De hecho, yo soy el de la opinión que Raíces Hebreas está prácticamente haciendo lo que estos hombres que querían judaizar a la iglesia están haciendo ahorita. Entonces, si tú vas a hacer uno de estos movimientos, deberías de tener cuidado. Y no solo Raíces Hebreas, hay otros grupos también que quieren judaizar a la iglesia que no son de Raíces Hebreas. Entonces, mm, tenemos que tener cuidado con esto. Pero bueno, seguimos aquí leyendo y viendo los diferentes puntos. ¿Ok? Entonces, en el año 49 y 50 se escribe esta carta con instrucción a los creyentes que no debían de guardar la ley y que no tenían que circuncidarse. Todos aquellos que ahorita, de hecho, con los que yo he hablado de raíces hebreas que dicen que se tienen que circuncidar, algunos dicen esto, otros dicen que no, otros dicen que guardan las fiestas, que se congregan con sus maestros, rabinos, les llaman rabinos a sus maestros, y otros dicen que no deben de congregarse, entonces no están de acuerdo entre ellos. Hay contradicciones en muchas cosas, pero igual, de la misma manera, estos hombres que de hecho ni siquiera son judíos, en su mayoría son de, diferentes naciones, por supuesto, en Latinoamérica, están
cayendo en esta trampa de pervertir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y lo que los apóstoles dijeron. Pero bueno, miramos que en el año 49-50 inmediatamente se nos dice por el Espíritu Santo que no tenían que hacer eso las iglesias. Ok, seguimos. En el año 35, aquí, en el año 35, donde miran aquí mi mouse, el apóstol Pablo se convierte cuando iba rumbo a Damasco, en Hechos 9. En este año mismo, como les dije hace rato, es cuando eh, Esteban, el diácono, eh, es prácticamente matado en Jerusalén. Y Pablo inmediatamente daba testimonio de Cristo en Damasco. En Damasco le querían matar los judíos y aquí es donde es descolgado por el muro en la noche. Y esto es en Hechos capítulo 9. Okay. Hechos capítulo 9. Voy a poner aquí rápido la Biblia para que la miren. Hechos 9, 1. Vemos aquí la conversión de Pablo. Y más adelantito miramos en Hechos 9:23 que querían matar a Pablo. Pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle. Y ustedes pueden leer el resto del capítulo, por supuesto. Pero bueno, entonces en el año 35 tenemos a Pablo, se convierte. ¿Okay? Y por supuesto Pablo fue uno de los mensajeros junto con Bernabé que llevaron la carta a las iglesias de Antioquía y las demás iglesias también, estas instrucciones de los apóstoles. Y digo esto porque muchos dicen que Pablo guardaba la ley y que él enseñaba a la gente a guardar la ley, a guardar las fiestas, etcétera, etcétera, cuando eso es mentira. Realmente eso es mentira. Eh, porque cuando el apóstol Pablo, de hecho Pablo no había escrito nada todavía aquí, todavía no. Las primeras cartas que Pablo escribe fueron entre el año 50, del año 50, perdón, para adelante. Fue del año 50 en adelante que miramos las diferentes cartas de Pablo, pero no antes. Entonces estamos hablando que Pablo no escribió nada. De hecho, él era un misionero. Eh, Él estaba prácticamente bajo la tutoría de otros. En este caso, si miramos a Pablo evangelizar, compartir el evangelio, si lo miramos haciendo eso, pero no lo miramos hasta después en su vida, eh, conforme se va desarrollando el ministerio de Pablo, lo miramos a él dando instrucciones después, no al principio, luego, fue después. Am, entonces, de nuevo, en el año 49-50 es cuando el apóstol Pablo, junto con Bernabé, eh, regresan para atrás allí a Antioquía, Siria y Cilicia, y les llevan estas instrucciones de parte de los apóstoles. Pablo se estaba sometiendo a la autoridad de los apóstoles aquí, y obviamente en consecuente al Señor mismo. Pero bueno, entonces Pablo se convierte en el 35, okay, cuando iba rumbo a Damasco, y en el año 49-50 es cuando escriben esta carta. Entonces, miramos al apóstol Pablo desde el año 35 hasta el año 49-50, por ahí más o menos, que no escribe ninguna carta. Entonces, estamos hablando que son del año 35 cuando se convierte Pablo hasta el año 49-50 cuando él sirve de mensajero. eh, es considerablemente bastante tiempo. Estamos hablando de más de 10 años, estamos hablando de 15 años prácticamente, 15 años
que Pablo no escribió nada. Los primeros 15 años de la vida de Pablo fue sirviendo, ayudando. No sabemos exactamente todo lo que hizo, pero sí sabemos que testificaba de Jesucristo, compartía su fe con otros, pero no había escrito nada todavía. Entonces, cuando viene esta carta del año 49, año 50, cuando sale esta situación, es cuando los apóstoles, por escrito, usando como mensajero a Pablo y a Bernabé, envían esta carta y ahí se le dan las instrucciones a las iglesias del Señor, que no tenían que circuncidarse y que no tenían que guardar la ley. Entonces, cuando algunos dicen que Pablo enseñaba esto, se les olvida que durante los primeros 15 años Pablo no escribió nada. Pablo no escribió nada. Fue hasta después que él empieza a escribir, después de 15 años. Y es lógico, es normal porque eh, eso, ese es el ejemplo claro que vemos de los apóstoles. Bueno, los apóstoles caminaron directamente con el Señor, aprendieron del Señor, eh, estuvieron con Él, pasaron con Él todo este tiempo. Y obviamente Pablo también tenía que ser, obviamente, discipulado. Tuvo que pasar un tiempo de discipulado con los que ya habían creído antes que él. Pero bueno, seguimos. Vamos a ver. Viendo aquí otras notas importantes. Ok. Entonces inmediatamente daba testimonio de Cristo en Damasco. Pablo. eh, Recuerden que lo querían matar los judíos. Es descolgado por el muro en la noche. En el año 35, casi inmediatamente. eh, en Hechos 9:20, él dijo que Jesús era el Hijo de Dios. De hecho, eh, muchos de raíces hebreas, algunos, no todos, pero hay unos que dicen que Jesús no es hijo de Dios. Entonces, si estás en raíces hebreas o en estos grupos judaizantes, pero no son los únicos, hay otros grupos como los testigos de Jehová también. Entonces, eh, dicen que Jesucristo no es hijo de Dios, totalmente contrario a lo que Pablo enseñó y lo que creía. Entonces, enseguida, 9:20, predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Obviamente, casi la mayoría de los judíos rechazaban esta idea. Y muchos de raíces hebreas y esos grupos judaizantes también tienen esta idea. Ya los digo porque he hablado con algunos que creen así. Pero bueno, eh, vamos a ver otras notas. Mm, ok, del año 35, entre el año 35 y año 36, Pablo se va a Jerusalén, se junta con los discípulos, aquí conoció a Bernabé y conoció a los apóstoles. Entonces aquí lo quería matar en Jerusalén en Hechos 9:26 y 29. Entonces, después de que Pablo se convierte, como mencionamos hace ratito en el año 35, eh, Pablo regresa aproximadamente como un año después, por decirlo así, para atrás a Jerusalén. Los discípulos en Jerusalén no se querían juntar con él porque sabían que era el perseguidor al principio. Sin embargo, miramos un carácter eh, de compañerismo de Bernabé. Bernabé se juntó con él lo introdujo a los apóstoles, dio testimonio de Pablo, de cómo él había sido perseguido por causa del Señor y cómo el Señor se le apareció. Ustedes pueden leer esto en Hechos 9, pero lo querían matar. Estaba en Damasco y en Damasco lo querían matar. Va a Jerusalén y también lo querían matar los judíos. Pero bueno, esto fue en el año 35 y 36. Entonces, durante el 35 y 36, hasta el año 40, suceden varias cosas. ¿Ok? Am, los hermanos le ayudan a escapar y lo mandan a Tarso, a donde él era originalmente. Eh, y
como les dije, en Damasco lo persiguieron. Damasco lo persiguieron, Jerusalén lo persiguieron, y los hermanos lo encaminan para que escapara ¿a dónde? A Tarso. Y él era obviamente de Tarso. Ustedes conocen la historia. Entonces, en Hechos, bueno, les voy a poner el versículo aquí para que lo miren, para que no miren que les miento. 9:30. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces, los querían matar, literalmente en Jerusalén. Del 26 ahí nos da la historia. El 26 al 30 y ustedes pueden leer esto. De Hechos 11, capítulo 11 del 19 al 21, los gentiles se convierten al Señor. ¿Ok? Y esto fue eh, Pedro. Y el Señor usa a Pedro aquí, y se empiezan a convertir los gentiles. En Hechos 11 del 22 en adelante, Bernabé es enviado por los apóstoles a ver a los nuevos creyentes en Antioquía. Bernabé les da las instrucciones de permanecer en las enseñanzas del Señor. Entonces, no dice que fue un escrito, pero como Bernabé estaba con los apóstoles, Bernabé va y les da instrucciones a ellos. No dice que era carta, sino simplemente eh, con su boca. Aparentemente les da esas instrucciones a ellos de que permanecieran en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y esto fue en Hechos 11:22. Después de que Bernabé hace esto, él se va por Pablo. Va hasta Tarso y lo trae. En Hechos 11:25, ustedes pueden leer esto aquí. Hechos 11:25. Dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole, le trajo a Antioquía. Entonces le trajo para atrás, eh, fue por él, escucharon que habían creyentes allí bueno, les voy a poner el versículo mejor. En Hechos 11:22. Dice, Hechos 11:19, dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando nadie la palabra, sino solo a los judíos, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Entonces llegó la noticia de estas cosas a la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Entonces, esos eran los versículos que les quería mostrar rapidito. Entonces miramos, Bernabé se va por Pablo a Tarso, ¿ok? Y lo trae de nuevo a Antioquía y se quedan allí por un año. Entonces ya del año 40 al año 41 se les llamó cristianos por primera vez aquí. Muy importante esto. Esto fue en el año 40-41. ¿Ok? Año 40-41. Y esto fue 5-6 años después de que Pablo se convierte. ¿Ok? Entonces fue en el año 40-41. Se les llama cristianos por primera vez aquí. Hechos 11:26. Entonces, hay muchos de raíces hebreas o muchos judaizantes que dicen, o muchos que argumentan que dicen que les llamaban nazarenos primero, eh, cuando aún
estaban los apóstoles con el Señor Jesucristo allá en Israel. Y eso es cierto. Sí les llamaron al principio nazarenos, pero ya conforme va pasando el tiempo, ya después se les llama cristianos, o sea, en general, ya no eran nazarenos. Recuerden que cuando el Señor Jesucristo aún estaba con vida y los discípulos dependían totalmente de él, el Espíritu Santo no había venido, entonces les llamaban nazarenos. Pero ya después, cuando el Señor resucita y se va a sentar, va otra vez a sentarse al trono a la diestra del Padre, cuando viene el Espíritu Santo, es cuando empiezan a predicar el Evangelio por todas las naciones, tal como el Señor Jesús les dijo, y lo miramos en Hechos 40-41. Al pasar los años, les llaman cristianos. Se les llama cristiano. Entonces muchos judaizantes y otros grupos dicen que eso es un error, pero no es un error. Si lo ubicas cronológicamente, ¿se les llamó nazarenos? Sí, no estamos negando eso, pero después ya pasan los años y ya por el año 40-41 es cuando se les llama cristianos por primera vez. Y de ahí en adelante, hasta nuestros días, somos cristianos. Ahora, punto y nota como referencia. No todo el que dice ser cristiano verdaderamente está en las enseñanzas de los apóstoles. Entonces, eh, han tirado a todos como cristianos, a todos los grupos. Cualquier grupo que hay ahorita, testigos de Jehová, mormones, eh, pentecostales, asambleas de Dios, apostólicos proféticos, la luz del mundo, etcétera, etcétera, todos se tiran bajo, vamos a decirlo, bajo el paraguas de cristiano, incluyendo los católicos también, pero no todo el que dice ser cristiano verdaderamente es un cristiano bíblico. Tenemos que analizar y ver quiénes son estos cristianos bíblicos, quiénes tienen las doctrinas de los apóstoles y quiénes no. Entonces, si alguien tiene doctrinas extrañas, no es verdaderamente un cristiano bíblico. Entonces tenemos que analizar este punto. Por cierto, mi micrófono lo cambié y estoy usando una aplicación que hace oír mi voz un poquito más clara. Así es que tal vez un día se la recomiendo y les digo cuál es. Pero bueno, seguimos leyendo aquí. Bueno, de hecho les voy a poner el versículo aquí. Hechos 11:26 dice: se congregaron allí todo un año con la iglesia, enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Ok? Muy interesante aquí esto. De hecho, otro punto. Muchos dicen, incluyendo judaizantes de los diferentes grupos, que el cristianismo sale de Roma, pero aquí no había todavía iglesia en Roma. Entonces, por eso les digo que es muy importante analizar todo en su contexto histórico y poner todo en su orden y de esta manera enseñar y sacar su contexto histórico y su contexto bíblico. Entonces, muchos dicen que el cristianismo es de Roma y eso no es así. Aquí, en esta fecha, todavía no habían ido a Roma, todavía no había una iglesia en Roma. Otra nota, la iglesia de Roma actual no es la iglesia de Roma de los días de los apóstoles, esos son totalmente dos diferentes. Entonces también hay que ver ese punto. Pero bueno, en Hechos 40-41, perdón, Hechos 11:26, en el año 40-41 se les llama cristianos por primera vez. ¿Ok? Cristianos en general, cristianos. Ok, entonces Pablo enseña junto con Bernabé a los creyentes por primera vez en Antioquía. Entonces tenemos a un Pablo evangelista al principio, que recuerden que aquí en Hechos 11:25, un versículo antes, miramos que va Bernabé, lo trae de Tarso, se van a Antioquía, y es aquí, en Hechos 11:26, cuando miramos a un Pablo, bíblicamente hablando, diferente. Ya no es Pablo
el evangelista, el que estaba siendo discipulado, y aquí se nos muestra que aquí ya Pablo empieza a enseñar. Hechos 11, Hechos 40, 41. Perdón, no 40, 41. Estoy confundiendo el año. Hechos 11, 26. Dice, a los discípulos se les llamó cristianos, ok. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Entonces aquí Bernabé y Pablo tomaron la función de maestros ya. Antes, antes todavía no. Antes era Pablo el evangelista o Pablo el creyente que compartía su testimonio, que compartía el evangelio con judíos y gentiles. Pero no lo miramos enseñando hasta Hechos 11, 26. Entonces, desde que Pablo se convierte, desde que el Señor lo salva, del año 35 hasta el año 40, 41, son entre 5 y 6 años. Entonces, en 5 o 6 años, Pablo fue discipulado y lo miramos enseñando en Hechos 11, 26. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, Pablo no había escrito todavía nada. Pablo no era autor de ninguna carta todavía. Esto fue más para adelante. Am, Voy a irme ahora a mi próxima página. Déjenme ver aquí. Sí, es esta. Ok. Estamos en la página número 3. No, estamos en la página número 4, perdón. Página número 4. Esta es la página número 4. Nos quedamos aquí y ahora nos vamos a la página número 5. Entonces estamos aquí. 4 y 5. Ok, entonces de Hechos 11 del 27 o al 30 van profetas a Jerusalén, perdón, de Jerusalén. Visitan la iglesia de Antioquía y dicen que iba a haber hambre en Jerusalén y Judea. Entonces, aparentemente el Señor le muestra a estos profetas que iba a haber hambre en Jerusalén, en Judea, y les dan a conocer esto a la iglesia que estaba en Antioquía. Allí estaba Bernabé y allí estaba Pablo. La iglesia de Antioquía envía ayuda a las iglesias de Judea, envían a Bernabé y a Pablo. En el año 41, 42 vemos a Pablo y a Bernabé que van a Jerusalén por segunda vez. En este caso, Pablo va a Jerusalén por segunda vez. La primera vez lo habían perseguido y los hermanos le ayudan a escapar de Jerusalén. Y aquí la segunda vez, Pablo vuelve a ir otra vez a Jerusalén. Y esto fue con motivo de la hambre que los profetas en Hechos 11, 27 al 30, cuando llegan a Antioquía, Bernabé y Pablo estaban aquí, estaban enseñando, llegan y les dicen, el Señor les muestra a ellos aparentemente que va a haber un hambre. Entonces las iglesias de Antioquía o la iglesia de Antioquía envía ayuda para las iglesias de Judea, y es aquí cuando Pablo y Bernabé vuelven de nuevo para allá en el año 41, 42. Entonces, como les digo, esta fue la segunda vez que Pablo va a Jerusalén. Aquí me equivoqué, perdón, aquí debí de haber puesto eh, año 42. Ups, puse 44, pero en realidad es 42. Entonces, ellos llegan para allá y hacen el trabajo que tenían que hacer. No duraron mucho tiempo, de hecho duraron un poquito tiempo allá. En el año 42, en Hechos 12 del 1 al 25, del 1 al 25, perdón, voy a poner aquí en su pantalla, Hechos 12 del 1 al 25, todo el capítulo casi completo.
miramos que Herodes persigue a Pedro y a Jacobo y a la iglesia, por supuesto. Entonces, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Entonces, miramos aquí esa situación. Este, Pablo y Bernabé estaban aquí, ¿ok? Entonces, Pablo aparentemente le tocó manifestar esta situación. Conoce a la iglesia que estaba allá. De hecho, también conoce a María. Aquí se habla de María, la madre de Juan. Y lo miramos por último. Que por cierto también le tocó presenciar. No presenciar, pero sino escuchar de la muerte de Jacobo. Pero también miramos en Hechos 12:25 dice, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Ok? Entonces, como les digo, esto fue en el año 42. Vemos a los discípulos del Señor, que son perseguidos por Herodes, y Jacobo, hermano de Juan, fue ejecutado. Pedro también fue encarcelado. Pablo y Bernabé estaban aquí. También después que sale Pedro de la cárcel, y cuando se calma todo, Saulo y Bernabé se marchan de nuevo a Antioquía, a quienes los enviaron. Todo esto fue en el año 42. Okay, muy importante todo esto. Ya casi pasó una hora ya. Estoy en el minuto 50 y algo ya ahorita. Se va rápido el tiempo, la verdad, créanmelo. Bastante rápido. Entonces, repasando desde aquí. Del año 42 hasta el año 35, que se convierte Pablo, que el Señor lo salva. Estamos hablando de 7 años. ¿Okay? Son 7 años aquí. 7 años en todo este tiempo que ustedes ven pasar, que hemos transcurrido. De hecho, cuando vamos a los años de cuando se escribieron los diferentes libros, eh, aún todavía Pablo no había escrito nada todavía. ¿Okay? Entonces aquí estamos apenas hasta el año, ahorita vamos en el año 42. ¿Okay? Año 42, aún Pablo no había escrito nada todavía. Todavía no. Todavía no había tomado esta tarea de escribir instrucciones todavía a ninguna de las iglesias todavía. De hecho, todavía no se había escrito todavía la carta a los creyentes de Antioquía. Eso fue hasta después, en el año 49, entre el año 49 y el año 50. Entonces todavía esto todavía no pasaba. La carta que le escriben a los creyentes aún no había pasado. Esto pasa hasta el año 49, año 50. Y como les dije, en el año 40, año 41, se les llama cristianos por primera vez. Así es que para cuando les escriben la carta en el año 49, año 50, ya eran conocidos como cristianos por, por bastante tiempo. ¿Okay? Les llaman cristianos en el año 40, año 41. Estamos hablando de 10 años aproximadamente que ya se les conocía como cristianos. ¿Okay? Entonces, ya pasó casi una hora, perdón, voy a tener que parar aquí el video y para no pasarme mucho de la hora. Así es que nos quedamos en el año, nos quedamos en el año 42. Nos vamos a quedar aquí. Ya después seguiré subiendo los otros videos hablando de este tema, la importancia de
poner todo en un marco histórico, en un marco como un rompecabezas, armar todo para poder ver por qué se dijo, por qué se dijo lo que se dijo, cuándo se dijo y qué estaba pasando cuando se dijo eso. Entonces, eh, es mi opinión y basado en mi estudio personal, es importante que ustedes sepan esto para poder interpretar bien las escrituras y no decir cosas que no son. Así es que creo que con esto voy a terminar el video. Y si el Señor quiere, voy a hacer parte número 2. Esto fue parte número 1. Y si Dios quiere, nos miraremos en el próximo video. Gracias una vez más por ver este video. Compártanlo. Denme sus opiniones. Nos vemos en el próximo video. Si Dios quiere. Hasta luego.